¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso. En esta oportunidad, como te habrás podido dar cuenta, lo que vamos a desarrollar es pues precisamente el capítulo del sistema de los números naturales, ¿ya? Un tema muy importante, muy controversial, chicos. ¿Por qué razón, profesor? Porque viene bastante, diría bastante, mucho en el examen de admisión, en este caso para la UNSAR. ¿De acuerdo, jóvenes? Este tema, vuelvo a repetir, es reiterativo, viene bastante. Y en este caso, lo que más viene, profesor, ¿qué cosa es? Precisamente la parte teórica, ¿de acuerdo? Es precisamente en lo que vamos a decidir, en lo que vamos a redundar un poquito más, ¿ya? Muy importante la parte teórica, jóvenes, cuando hablamos del sistema de los números naturales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, empezaremos de una vez con la primera parte, ¿no? Para terminar precisamente al final también, lógicamente, con los ejercicios y problemas también que tenemos pues acerca del tema, ¿ya? Muy bien, sin más preámbulo, entonces empecemos desde la primera partecita, ¿sí? Muy bien, como te estaba comentando, el capítulo de hoy día es pues precisamente desarrollar el sistema de los números naturales. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien, pero antes de hablar del sistema de los números naturales, primero tengo que hablar ¿de qué cosa, profesor? Del conjunto de los números naturales. Entonces, yo no puedo hablar del sistema sin antes definir, pues, el conjunto de los números naturales, ¿de acuerdo? Recién ahí, cuando yo entienda bien de qué se trata el conjunto de los números naturales, ahí recién yo voy a poder hablar del sistema de los números naturales propiamente dicho, ¿de acuerdo? Muy bien, sin más preámbulo, entonces empecemos desde la primera parte. Como te estaba comentando, primero vamos a hablar pues del conjunto de los números naturales. Definimos entonces, mira para acá. Entonces, dado el conjunto de los números naturales, para hablar del conjunto de los números naturales, debemos hablar de las dos teorías de formación que existen para definir al conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son esas dos teorías, profesor? La primera es la teoría cardinal y la segunda, pues, la teoría ordinal. ¿De acuerdo? Profesor, ¿cuál es la diferencia entre ambas teorías? Lo que pasa, chicos, lo que sucede es lo siguiente. Según la teoría cardinal, mira para acá, los naturales, ¿no es cierto? Como bien recordarás, los naturales empiezan desde ¿qué numerito, chicos? ¿Recuerdan o no? Claro, pues jóvenes, desde 0, ¿no es cierto? Pasando por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, entonces de esta manera hablamos del conjunto de los números naturales. Pero según la teoría ordinal, los naturales no empiezan desde el 0, sino, profesor, empiezan pues en este caso desde el 1, ¿no es cierto? El 1 pasando por el 2, por el 3, por el 4 y nuevamente y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estamos hablando, vuelvo a repetir, de las dos teorías de formación, ¿de acuerdo? La teoría cardinal y la teoría ordinal. Muy bien, como te habrás podido dar cuenta, mientras que la teoría cardinal incluye al 0 como número natural, en cambio la teoría ordinal, ¿no es cierto? No incluye, pues en este caso, no utiliza el 0 como número natural, ¿de acuerdo? Muy bien, profesor, ¿y debido a qué se da esta situación? ¿Cuál de los dos es la correcta, profesor? Ambas teorías son correctas, ninguna de ellas invalida pues a la otra. Ambas, vuelvo a repetir, son correctas. Lo que pasa acá, lo que sucede acá son criterios, pues. No entiendo, profesor. Mira, por ejemplo, ¿por qué decimos que la teoría ordinal descarta al 0 como número natural, como elemento? ¿Por qué razón, profesor? Porque según la teoría ordinal, ¿no es cierto?, el 0 no tiene pues orden. No entiendo, profesor. A ver, algo sencillo, algo práctico para entender. Mira, por ejemplo, en una carrera de autos, ¿no es cierto?, el que llega primero, ¿cómo se le dice? Primer puesto. El que llega segundo, ¿cómo se le dice? Segundo puesto. El que llega tercero, ¿cómo se le dice? Lógicamente tercer puesto y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Claro que sí. Pregunto, a ver, ¿existe el 0 puesto?
No, ¿no es cierto? No hay pues ser opuesto. Ah, ¿verdad, profesor? Entonces, según la teoría ordinal, el 0 pues no tiene orden. Es por esa razón que se descarta pues al 0 como elemento natural, ¿ya? Muy bien, profesor, qué interesante, qué bonito, profesor, ya le entendí ya. En cambio, hablamos de la teoría cardinal y la teoría ordinal para definir al conjunto de los números naturales, ¿ya? Muy bien, a todo esto hay que sumar algo más, profesor. Sí, papá, dos observaciones que son muy importantes. Primera observación. Según, en este caso, seguramente has preguntado antes, ¿no? Profesor, y en este caso, para mis intereses, según el CEPRU, ¿no es cierto? Mira para acá, según el CEPRU, pregunto, profesor, ¿qué teoría utiliza en este caso el CEPRU? Mira. Para, en este caso, para nuestros intereses, el CEPRU, pues, utiliza la teoría cardinal, ¿de acuerdo? Ojito con esto, ¿ah? La teoría cardinal, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la cual pues los naturales empiezan, vuelvo a repetir, desde el 0. Profesor, disculpe, ¿y todas las universidades del país, profesor, utilizan en este caso la teoría cardinal? No. En este caso te habrás dado cuenta que en el resto del país utilizan pues la teoría ordinal, en la cual los naturales no empiezan desde el 0, sino empiezan desde el 1, ¿no es cierto? En la mayoría de las universidades, en este caso de la capital, utilizan pues la teoría ordinal, vuelvo a reiterar, en la cual el 0 no se considera como número natural. Ahora, para nuestra situación, en el caso de la UNSAC, chicos, vuelvo a repetir, utilizamos la teoría cardinal, ¿de acuerdo? En la cual el 0 pues viene como número natural, ¿de acuerdo? Ojito con ese pequeño detalle, ¿ya? Muy bien, ¿algo más, profesor? Claro que sí. Mira. Habíamos dicho entonces que el conjunto de los números naturales, ¿no? Simbolizado con esta n característica, empieza pues, ¿no es cierto?, desde el 0, pasando por el 1, por el 2, ¿no?, por el 3, por el 4 y así sucesivamente, decíamos, ¿hasta cuánto? ¿Algún compañero por ahí? Hasta el más infinito, ¿no es cierto? Muy bien, hay un pequeño detalle que hay que aclarar pues en esta partecita. ¿Cuál es, profesor? Precisamente lo siguiente. Pregunto, jóvenes, pregunto, señoritas. ¿Los naturales empiezan desde el 0? Sí, eso ya está, creo, totalmente definido, totalmente entendido, ¿no es cierto? Pasando por el 1, por el 2, por el 3, profesor, hasta en este caso, hasta el más infinito. En este caso vamos a decir que esto es falso, ¿no es cierto? Ojito con eso, ¿ah? Esta, a ver, eso es falso. ¿Por qué, profesor? Porque los números naturales empiezan desde el 0, claro, ¿no es cierto? Pasando por el 1, por el 2, sí, pero no hasta el más infinito. ¿Por qué, profesor? Porque el más infinito no es, en este caso, un número natural. Ojito con eso, ¿ah? Profesor, disculpe, es más, el más infinito ni siquiera es número, ¿de acuerdo? Entonces, profesor, disculpe, una preguntita, una consultita. Si el más infinito no es un número, ¿no es cierto? Mira, si el más infinito, vuelvo a repetir, no es un número, ¿qué cositas, pues, profesor? Entonces, es un límite. No es lo mismo hablar de un número que hablar de un límite. Entonces, vuelvo a repetir, cuando querramos representar al conjunto de los números naturales, por favor, no es hasta el más infinito, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser correctos en la definición, ¿ya? Muy bien, entonces mira por acá, hemos hablado de las dos observaciones que tenemos para esta partecita. Muy bien, ahora, una vez que hemos definido de manera correcta al conjunto de los números naturales, ahora, profesor, ahora, ¿qué voy a hacer? A este conjunto, ¿no es cierto? A este conjunto, ahora lo voy a convertir en un sistema. ¿De acuerdo? Y para que el conjunto de los números naturales se convierta en un sistema, debe cumplir dos condiciones. ¿Cuál es, profesor? Mira para acá. Precisamente en la nota, ¿no es cierto?, te expongo lo siguiente, ¿no? Para que el conjunto de los números naturales sea el sistema de los números naturales, debe cumplir, como te indicaba, dos condiciones. ¿Cuáles? Mira para acá, estar provisto, mira, de una primera condición. ¿Qué cosa, profesor?
tener dos operaciones binarias. Ojito con esto, ¿ah? Dos operaciones binarias, ¿ya? Esto es muy importante porque también ya fue examen. Profesor, dos operaciones binarias que estén totalmente, plenamente, bien definidas, correctamente definidas, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, dos operaciones totalmente definidas, plenamente definidas o simplemente bien definidas, ¿de acuerdo? Que cumplan con la propiedad de clausura o cerradura, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la primera condición. Profesor, disculpe, ¿y cuáles van a ser esas dos operaciones binarias, profesor? Precisamente, vamos a hablar en esta partecita de ¿qué cosa? De la adición. Mira, vamos a hablar precisamente de la adición. ¿Y cuál más? ¿Y cuál más? Y precisamente ya muchos compañeros por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y la multiplicación. Perdón, ¿ya? En esta partecita y decimos y la multiplicación, ¿de acuerdo? Muy bien, vuelvo a repetir, las dos operaciones que tienen que estar totalmente, plenamente definidas, vuelvo a repetir, son pues estas dos, ¿no es cierto? La adición por un lado y la multiplicación por otro lado, ¿de acuerdo? Las cuales tienen que cumplir, como te estaba comentando, las cuales tienen que cumplir precisamente, ¿qué propiedad, profesor? Como te estaba comentando, la propiedad, ¿qué propiedad? De clausura, ¿no es cierto? Sí, la propiedad de clausura, conocido también como ¿qué cosa? Como propiedad de cerradura, ¿no es cierto? Cerradura. Y lo que vino en el examen, conocido también como ¿qué cosa? Como propiedad de ¿qué cosa? De la estabilidad, ¿no es cierto? De la estabilidad, ¿ya? Muy bien, entonces, mira por acá lo siguiente, a ver, entonces, la primera condición, como te estaba comentando, es pues, vuelvo a repetir, que en este caso el conjunto de los números naturales se provea de dos operaciones binarias, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán? La adición y la multiplicación, las cuales cumplen la propiedad de clausura, propiedad de cerradura o en este caso finalmente la propiedad de estabilidad. Por favor, subrayen esto porque ya fue pregunta de admisión. Muy bien, a todo esto, profesor, ¿cómo enunciamos entonces, cómo definimos, la propiedad, de clausura para la adición? Precisamente de la siguiente manera. Para todo elemento A, B que pertenece, en este caso, al conjunto de los números naturales, decimos lo siguiente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Simplemente lo siguiente. Entonces, concluimos en esta partecita, concluimos lo siguiente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Simplemente que la suma de A más B también, pues, lógicamente pertenece a los números naturales. Vuelvo a repetir, para la adición, propiedad de clausura. Y la propiedad de clausura para la multiplicación, profesor, ¿cómo sería? ¿Cómo se define? Nuevamente, igual que en el caso anterior, decimos lo siguiente. Para todo elemento A, B que pertenece a los números naturales, entonces, ¿qué podemos afirmar? Simplemente lo siguiente. A por B, ¿no es cierto?, también pertenece al conjunto de los números naturales, ¿de acuerdo? Muy bien, no se olviden ese pequeño detallecito, ¿ya? Muy bien, rápidamente entonces, en la primera parte hemos hablado de las dos operaciones que se deben de proveer. En la segunda parte hablamos ahora, de la segunda condición. ¿Cuál, profesor? Precisamente la siguiente. Y en la segunda condición tenemos lo siguiente, mira. Ahora, para que el conjunto de los números naturales se convierta en un sistema, ¿no es cierto?, ¿qué más debe pasar, profesor? Debe tener dos relaciones
totalmente, en este caso también definidas, ¿de acuerdo? Lógicamente con sus respectivas propiedades. ¿Y cuáles van a ser estas dos relaciones, profesor? Precisamente, mira para acá, las dos relaciones que vamos a cumplir tienen que ser las siguientes. La relación, ¿qué relación? La relación de orden, por un lado, mira para acá, y precisamente la relación de igualdad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dos operaciones, dos relaciones que en este caso con sus respectivas propiedades, ¿ya? Muy bien, estamos hablando entonces de la relación de orden, ¿no? Dada por la, dada por la relación menor que y la relación, pues, en este caso de igualdad, ¿de acuerdo? Muy bien, solo así, mira, escúchame, solo así, cuando este conjunto se provea de estas dos condiciones, solo así podemos hablar de ¿qué cosa? Del sistema de los números naturales propiamente dicho. ¿De acuerdo? Solo así este conjuntito, escúchame bien, atiende bien. Solo así este conjunto de los números naturales se va a convertir en el sistema de los números naturales. ¿De acuerdo? Muy bien, profesor, qué interesante, qué bacán. A ver, papá, entonces, si me has entendido, vamos a lanzar la siguiente observación que también ya fue CEPRU, ¿ya? Y dice lo siguiente, a ver, dado los conjuntos, me da en este caso 9 conjuntos, a ver, y dice lo siguiente, a ver así, ¿quiénes de estos conjuntos son sistemas? A ver, ¿cuáles de esos conjuntos podrían ser sistemas? Pregunto, chicos. A ver, vamos. Profesor, pero ¿cómo voy a hacerte en este caso? Tienes que aplicar por lo que estamos hablando, papá, ¿no es cierto? Para que un conjunto se convierta en sistema, mínimamente, ¿no es cierto?, debe cumplir estas dos condiciones, ¿no es cierto? Tener dos operaciones básicas, en este caso la adición y la multiplicación. ¿Me dejo entender hasta ahí? A ver, no entiendo, profe. A ver, te voy a explicar uno o dos y lo demás tú solito vas a reconocer, ¿ya? Mira, escucha, mira. Para el conjunto A tiene como elementos a 0 y 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Mira, para que el conjunto A se convierta en un sistema o sea un sistema, ¿no es cierto?, debe cumplir la adición y la multiplicación, dos operaciones, pero, ¿no es cierto?, en la propiedad de la clausura. Profesor, ¿qué era la propiedad de clausura? Como te estaba comentando. Para dos elementos A y B que pertenecen a los números naturales, entonces la suma también tiene que pertenecer a los números naturales, ¿ya? Para dos numeritos, cualesquiera A y B, que pertenecen al conjunto de los números naturales, entonces la multiplicación también tiene que pertenecer a ese mismo conjunto. Profe, estoy sin entender, mira. A ver, el conjunto A tiene estos dos elementos 0 y 1, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer cumplir la operación de la adición y la operación de la multiplicación para con la propiedad de clausura. ¿Cómo aplicamos la propiedad de clausura? Dice lo siguiente, a ver, si yo sumo 0 más 1, pregunto, chicos, ¿cuánto me da? Me da 1. Pregunto, a ver, tengo que utilizar los mismos elementos que tengo acá. ¿Cuáles? El 0 y el 1. 0 más 1, ¿cuánto es? 1. 1 pertenece al conjunto A. Ah, claro, entonces cumple con la propiedad de clausura para la adición. A ver, unita más, mira para acá. Por ejemplo, ahora, mira, voy a aplicar la propiedad de clausura, pero para la multiplicación. 0 por 1, ¿cuánto es? 0. 0 es elemento, sí. 1 es elemento, sí. 0 por 1, ¿cuánto es? 0. 0 pertenece al conjunto A. Verdadero, profesor. Ah, entonces, mira para acá. El conjunto A, como cumple la propiedad de clausura, de cerradura o de estabilidad, tanto para la adición como para la multiplicación, entonces, ¿qué decimos, profesor? Que sí, correcto, papá, es un sistema. Ah, qué interesante, profe, qué bacán, qué chévere, profesor. Profe, una consultita, a ver, mira, unita más, profesor, por favor, mira para acá.
Unita más, profesor, mira, a ver, unita más, ¿ya? Para que, y lo demás tú solito lo vas a resolver. Por ejemplo, y al final, lógicamente voy a concluir pues el ejemplo. Lo que quiero es que también trabajes, te des cuenta, aplicando la teoría, ¿de acuerdo? Ya, mira. Por ejemplo, a ver, el conjunto B de elementos menos 1, 0 y 1, ¿ya? Pregunto, ¿será un sistema? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Será un sistema o no? A ver, profesor, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, profesor? ¿Qué vas a hacer, Pepapilo? Ya te he dicho, tienes que aplicar las propias de clausura o cerradura, ¿no es cierto? Tanto para la adición como para la multiplicación. A ver, profesor, a ver, mira. A ver, si yo sumo menos 1, que es en este caso elemento de B, y voy a sumar más 0, que también es elemento de B, a ver, ¿cuánto sería el resultado? Menos 1. Pregunto, ¿menos 1 pertenece al conjunto B? Claro, sí, acepta, ¿no es cierto? A ver, profesor, ¿y si hago con menos 1 y más 1, cuánto sería? Menos 1 es elemento, más 1 es elemento, ¿cuánto sería? 0. 0 pertenece al conjunto B, claro que sí, eso es en la adición. A ver, en la multiplicación, profesor, a ver, profe, si pondría menos 1 por ¿cuánto? Por 0, ¿cuánto es? 0. 0 es elemento de B, claro que sí. Ya, profe, ahora sí. Menos 1 por 1, ¿cuánto sería? Menos 1. Menos 1 es elemento de B, claro. ¿Verdad, profesor? Cumple la propiedad de clausura tanto para la adición como para la multiplicación. Entonces, ¿qué voy a decir? A ver, ¿qué voy a decir? Entonces, profesor, correcto, ya me di cuenta. El conjunto B, profesor, también sería pues un sistema. ¿Me dejo entender hasta ahí? Claro que sí. Qué interesante, qué bacán, profe. ¿No? A ver, saber reconocer cuando un conjunto puede ser sistema, ¿no? Profe, pero hay un pequeño detallito de acá, profe. Está mal, profe, usted. ¿Cuál, papá? A ver, ¿cuál? Mira. Profe, seguramente más de un compañero agarra y dice lo siguiente, mira. Profe, pero ¿qué pasa si yo sumo el 1? ¿Es elemento? Claro que sí. Más. Nuevamente el 1, profesor, le voy a sumar. También es elemento, ¿sí o no? Entonces sería pues 2. Y el 2 ya no es, en este caso, elemento del conjunto B. Profesor, está equivocado. Ese es el detalle, papá. Ese es el detalle, señorita, cuando te decía que remarques, ¿no es cierto?, el concepto. Mira. Para que el conjunto de los naturales se convierta en el sistema de los números naturales, te había comentado, te había indicado que primera condición, debe estar provisto de dos operaciones binarias. ¿Qué es una operación binaria, profesor? Es una operación pues con dos elementos o dos números, pero con la siguiente característica. Mira, cuando hicimos nosotros, por ejemplo, teníamos, acá sí lo haremos, mira, a ver esa parte, por si acaso no vayas a pensar que estoy llenando la pizarra acá. Por ejemplo, tenía los elementos 1, 2 y en este caso 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y todavía te pedía hallar en este caso los subconjuntos de A, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú qué hacías, no? El profesor era phi, ¿qué más? Era llave de 1, ¿qué más? Era llave de 2, ¿qué más? Era llave de 3. Y las relaciones binarias que podías formar, ¿cuáles eran? Era 1, 2, ¿no es cierto? ¿Qué más? 1, 3, ¿qué más? Y 2, 3, ¿no es cierto? Y luego lo que venía, ¿no es cierto? Que ya no nos interesa. Mira, estas eran las tres relaciones binarias que podías, en este caso, hallar a partir del conjunto A. Pregunto, compañero, pregunto, señorita. ¿Podías hallar esta relación binaria? A ver, profesor, 1,1. ¿Podías hacer eso cuando hicimos subconjuntos? ¿Hemos hallado estas relaciones binarias? Hemos hallado 3,3. ¿Hemos hallado o no hemos hallado eso? No, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? No se duplica pues el elemento, chicos. ¿De acuerdo? A esto le llamamos, vuelvo a repetir, relación binaria. Mal harías en este caso en querer pretender, analizar pues de esta manera. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Claro que sí. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora sí, hecha la aclaración. Por favor, tú ya me respondes el conjunto C de elementos 1 al 4 será sistema. El conjunto de los números naturales del 0, así sucesivamente, será un sistema.
El conjunto de los números enteros positivos será un sistema. El conjunto de los números enteros negativos será un sistema. El conjunto de los números racionales, que está conformado por todos los a sobre b, tal que a, b pertenece a los enteros y b diferente de 0, será un sistema. El conjunto de los números irracionales, que está formado por todos los x diferente de la división a entre b, tal que a y b pertenece a los enteros y b también nuevamente diferente de 0, chochera, ¿ya? Y el conjunto de los números reales, que está conformado pues por la unión de los racionales y los irracionales. Pregunto, compañero, pregunto, señorita, ¿será sistema? ¿Sí? Muy bien, por favor, en este caso, indícame cuáles de estos 9 conjuntos son pues sistemas, ¿ya? Muy bien, ahora sí, te lo dejo para ti, para que pienses. Muy bien, chicos, hemos hablado entonces de la formación del conjunto de los números naturales al sistema de los números naturales. Muy bien, una vez que ya entendemos esta parte, ahora sí recién, como te estaba comentando al principio, hablamos pues del sistema de los números naturales propiamente dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la pregunta ahora salta por sí misma, ¿no es cierto? Y la pregunta será pues la siguiente. Será la siguiente. Profesor, cuando hablamos del conjunto, profesor, cuando hablamos, perdón, ya estamos en el sistema, ¿no? Profesor, cuando hablamos del sistema de los números naturales, ¿qué podemos comentar? ¿Qué hay que saber, profesor? Precisamente algunas observaciones que son muy importantes. Como te estaba comentando al principio, en este capítulo, chicos, prevalece la teoría. ¿Por qué, profesor? Porque es fuente inagotable de preguntas en el examen de admisión. Siempre viene preguntas teóricas precisamente de estos 3 sistemas numéricos, ¿no? Del sistema de los números naturales, del sistema de los números enteros y finalmente del sistema de los números racionales. ¿De acuerdo? Es por esa razón que la teoría hay que trabajarla de esta manera para que no te sorprendan pues en el examen, ¿ya? Por mí lo haría de manera somera, de manera práctica, de manera superficial, pero no es el hecho, chicos. Estamos queriendo tratar de asegurar una vacante y en este caso, haciéndolo de manera superficial, vuelvo a repetir, jóvenes, no vamos a lograr los objetivos trazados, ¿ya? Es por esa razón, chicos, que hay que hacerlo de esta manera, ¿sí? Muy bien, te estaba comentando del sistema de los números naturales, algunas observaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y que son muy importantes. ¿Cuál es, profesor? Primera observación, mira para acá. ¿Qué podemos comentar acerca del sistema de los números naturales? Primera observación. El sistema de los números naturales es un sistema con estructura matemática. Ahí está, te quiero ver. A ver. Pregunta tu papá, inclusive pregunta también ordinario. ¿Por qué decimos que el sistema de los números naturales es un sistema, con estructura matemática? ¿Por qué razón? Dime por qué, ¿por qué? A ver, chicos, ¿por qué decimos que es un sistema con estructura matemática? ¿Alguien por ahí? A ver, ¿por qué razón? Claro, ¿no es cierto? A ver, ¿te das cuenta? Decimos pues que el sistema de los números naturales es un sistema con estructura matemática. ¿Por qué, profesor? Porque es algebraica. Mira. Porque es algebraica, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa más? Y topológica, ¿de acuerdo? Sí, topológica. Vuelvo a repetir, textito y ha sido examen, ¿ah? Ojito hasta ahí. Y nuevamente la pregunta viene de la siguiente manera. Y profesor, ¿y por qué decimos que es algebraica? ¿Por qué razón? Precisamente por las 2 operaciones que se cumplen, pues, ¿no es cierto? La operación de la adición por un lado y la operación de la multiplicación por otro lado, ¿no es cierto? Sí, entonces, por eso decimos que es algebraica, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Y por qué razón decimos que, el sistema de los números naturales es una operación topológica? ¿Por qué razón?
por las dos relaciones que se cumplen. ¿Cuál es, profesor? La relación, en este caso de orden, como ya sabrás, como ya hemos expuesto, ¿ya? Y la relación, ¿cuál es la otra relación? La relación, pues, de igualdad, ¿de acuerdo? ¿Ya? La relación, en este caso, de igualdad, ¿sí? Muy bien, son las dos operaciones, las dos relaciones que tenemos que tener presentes. Vuelvo a reiterar, entonces, mira para acá. Bien, entonces no te olvides de este detalle, por favor, del sistema con estructura matemática, ¿ya? Algebraica y topológica, y algebraica por las dos operaciones que se cumplen, topológica por las dos relaciones, en este caso, que también se definen, ¿ya? En la parte 2 hablamos ahora de lo siguiente. En la segunda observación decimos pues que el sistema de los números naturales es un sistema ordenado, ¿no es cierto? Claro, y se ordena mediante la relación menor que, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, en las propiedades cuando hablemos de la relación de orden vamos a extendernos un poquito más cuando hablemos, pues vuelvo a repetir, de la relación de orden, de la relación de igualdad, ¿ya? Muy bien, vuelvo a repetir en la número 2 entonces, el sistema de los números naturales es un sistema pues ordenado, no te olvides ese detallito, ¿ya? En la parte número 3, algo muy importante, mira, el sistema de los números naturales, ¿no es cierto?, consta de dos operaciones no totalmente definidas o no plenamente definidas, ¿no es cierto?, entre comillas, mal llamado parcialmente definido. Profesor, está mal llamar parcialmente definidos, está totalmente mal. Ese término, esa acepción no existe, chicos. No sé si en algún libro tal vez ustedes hayan visto eso, no creo, ¿ah? Muchas veces, ¿no es cierto? A ver, sabemos que las dos operaciones que están, no están totalmente definidas en el sistema de los números naturales, es pues la sustracción y la división. ¿Sabemos, sí o no? Claro. Y muchas veces, inclusive cuando yo también me preparaba, mi profesor cometía pues el error de decir, la sustracción y la división no están parcialmente definidas en el sistema de los números naturales. Está mal utilizado el término, chicos. No puedes definir parcialmente una operación. No se puede. O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo puedo definir parcialmente una operación? No, pues chicos, está mal. Entonces, por esa razón, lo pongo entre comillas para indicarles que está mal, está incorrecto el uso de esa expresión, ¿ya? Muy bien, decimos dos operaciones no totalmente o no plenamente correctamente definidas, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y por qué decimos, profesor, que hay dos operaciones que no cumplen, que no están plenamente definidas? Porque no cumplen, pues, la propiedad de clausura o cerradura en el conjunto de los números naturales. Y como te estaba indicando, ¿cuáles son esas dos operaciones, profesor? Precisamente la sustracción, ¿no es cierto? Como hace rato te indicaba. ¿Y cuál otra? La división, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la división. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la sustracción y la división son pues dos operaciones, que en el sistema de los números naturales no están totalmente definidas. No están plenamente definidas, ¿de acuerdo? Mal utilizado decir parcialmente definidas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la pregunta viene por sí misma y dice lo siguiente. Pregunto, chicos, pregunto, señoritas. La sustracción, la operación de la sustracción, profesor, no se define en el conjunto, en el sistema de los números naturales, ¿de acuerdo? Muy bien, la pregunta es la siguiente, ¿en qué sistema numérico entonces se define? ¿En qué sistema numérico? Claro, ¿no es cierto? En el sistema de los números enteros, ¿de acuerdo? En los enteros, ya ahí recién la sustracción se cumple o se define totalmente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora te quiero ver, y la división, mira, y la división, pregunto, ¿en qué sistema numérico se define? Pregunto, vamos, ¿cómo sería?
¿Ah? La división. ¿En qué sistema numérico? No se define en el sistema de los números naturales. Correcto. En el sistema de los números enteros tampoco. A ver, ¿cuál sería en este caso? ¿Cuál sería? Seguramente más de un compañero agarra y dice lo siguiente. Ah, facilito, profesor. ¿No es cierto? A ver. Como te estaba comentando, la sustracción se define a partir de los números enteros para adelante. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Pregunto, a ver, la división, ¿a partir de qué sistema numérico se define? Seguramente más de un compañero agarra y dice lo siguiente. Ah, facilito, profesor. La división se define, pues, en este caso, a ver, la división se define a partir de los números racionales. ¿Sí o no? ¿Está bien eso? Falso, pechochera. ¿Cómo vas a creer en algo tan sencillo, papá? En este caso, profesor, a ver. En este caso, la división no se cumple desde los racionales. No se cumple desde los racionales. Ah, ya, profesor, desde los irracionales. Tampoco, papá. Ya sé, profesor, desde los reales. Menos, chochera. Tampoco, profesor. En los imaginarios. Nada, papá. En los complejos, profesor. Nada, compañero. Estás en drogas, papá. No se cumple. Mira, ni en los racionales, ni en los naturales, ni en los enteros, racionales, irracionales, imaginarios, complejos. ¿Por qué razón, profesor? Porque en este caso, mira, vuelvo a repetir, porque en este caso, a ver, ¿por qué razón sería? ¿Por qué razón sería, chicos? Ya, te lo comento de una vez, te lo quería dejar como tareita, pero te lo voy a comentar. Vuelvo a repetir, la pregunta era la siguiente. ¿En qué sistema numérico no se define la división? A ver, chicos, entiéndame bien esto, ¿ah? La división no se define en ningún sistema numérico. ¿De acuerdo? De manera total, de manera plena. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profesor? Precisamente por la existencia del cero. ¿De acuerdo? Todo número dividido, por más que sea natural, por más que sea entero, por más que sea real, por más que sea racional, entre cero, papá, después hemos dicho qué cosa es. Es una indeterminación. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas o no? A lo petigre. Entonces, si tú vas a poner un natural entre cero, indeterminado. Profesor, si voy a poner un entero entre cero, indeterminado. Si tú vas a poner un racional entre cero, indeterminado. Si vas a poner un irracional entre cero, igual te va a dar cualquiera sea el número, sea real, sea complejo, sea imaginario, entre cero me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar una indeterminación. Por esa razón decimos, que la división es una operación que se define a partir de los racionales. Falso, ¿no es cierto? Esto es falso. La sustracción se define a partir de los enteros. Esto sí sería, pues, verdadero. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? La división es una operación que eso no se define plenamente, totalmente, ¿no es cierto?, en ningún sistema numérico. ¿Por qué razón, profesor? Precisamente por la existencia del cero. Muy bien, jóvenes, muy bien, señoritas. Ahora sí, una vez explicada, a ver, esta parte, estoy seguro que no vas a fallar en las siguientes observaciones. Pregunto entonces, la siguiente definición, mira para acá. Para todo elemento A, B que pertenece a los números enteros, entonces A menos B pertenece a los números naturales, ¿verdadero o falso? ¿Cómo sería? A ver, chicos. También ya fue preguntita. Las preguntas en esta parte generalmente vienen, ¿no es cierto?, en definiciones. Entonces, caballero, nomás, papá, te va a tocar aprenderte cada una de ellas, ¿ya? Muy bien, vuelvo a repetir la primera. ¿Sería verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o falso? A ver, profesor, quiero analizar. A ver, vamos a ver. Mira, dos numeritos que pertenezcan a los naturales, profesor. El 4 y el 2. A ver, el 4 y el 3, profesor, ¿ya? ¿El 4 y el 3 pertenecen a los naturales? Claro que sí. A ver, profesor, en la resta, 4 menos 3 es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. Pregunto, ¿el 1 pertenece a los naturales? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Entonces, más de un compañero agarra y dice,
Profesor, esto es verdadero. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro. Profesor, pero ¿qué pasaría? A ver, chochera, yo te pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tomas el 4 y el 7? ¿Son naturales? Claro, ¿no es cierto? Entonces la resta o la sustracción sería, a ver, 4 menos 7 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 3. Y pregunto, ¿menos 3 pertenece a los números naturales? No, ¿no es cierto? Ah, ¿verdad, profesor? Tenía razón. Entonces, esta definición, esta proposición es falsa, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Claro que sí, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver si me has entendido la primera. Ahora vayamos a la segunda. Para todo elemento A, B que pertenece a los números naturales, entonces, A menos B no pertenece pues a los números naturales. Profesor, esa sí es verdadera, ¿no es cierto? Esa sí es verdadera. ¿Por qué, papá? Claro, como la anterior, profesor, era falsa, entonces esta tiene que ser pues verdadera, lógico, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? A ver, analiza, chochera, analiza, mira. A ver, nuevamente. A ver, dos elementos cualesquiera que pertenezcan, en este caso, al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, el 5 y el 3. Pregunto, ¿5 y 3 pertenecen a los números naturales? Claro que sí. Entonces, dice lo siguiente. 5 menos 3, dice, no pertenece a los números naturales. Pregunto, 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. ¿Y 2 no pertenece a los números naturales? Ah, qué interesante, profe. Eso es falso, profesor. Claro, chochera, porque 2 sí pertenece a los números naturales. Entonces también diríamos que es falso. No vayas a pensar que, a ver, en la afirmación, ¿no? Si es falsa, en lo opuesto será pues verdadero, porque toda negación tiene su afirmación. No. En este caso no está pues en lógica, papá. A ver, tienes que aplicar, tienes que analizar los enunciados de manera correcta, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, entonces, ya me imagino que para la tercera, a ver, no creo que falles, a ver, para todo elemento A, B que pertenece a los naturales, entonces A entre B pertenece a los números naturales. Pregunto, ¿verdadero o falso? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Ah, ya, analizamos similar a los anteriores. En la última, para todo A, B que pertenece a los naturales, entonces A entre B pertenece, no pertenece a los números naturales, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Ya? Por favor, me rellenan esta partecita, piensa un poquitito y al final, en este caso, yo lo voy a resolver de tal manera que puedas cotejar pues tus respuestas, ¿ya? Entonces las preguntas en el examen, chicos, vienen precisamente pues de esta manera, ¿sí? Por eso lo colocamos en observaciones, porque ya fueron pregunta de admisión. Hay que resaltar esos detalles, ¿ya? Muy bien, entonces hemos hablado en la observación número 3 de las dos operaciones parcialmente definidas. En la número 3 ahora, en la número 4 hablamos ahora del sistema no denso. ¿Cómo es eso, profesor? Decimos lo siguiente, a ver, en la parte 4 decimos así. En la parte 4 decimos lo siguiente. El sistema de los números naturales es un sistema no denso. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso, profesor? Mira para acá lo siguiente. ¿Por qué decimos que el sistema de los números naturales, profesor, es un sistema no denso? ¿Por qué? De manera empírica, de manera común, solamente con la intención de que se entienda, decimos lo siguiente, mira. Porque entre dos números naturales, ¿no es cierto?, no consecutivos, no existe otro número natural. Por si acaso, lo que estamos dando a conocer acá es de manera empírica, de manera vulgar, de manera común, solamente para entender, ¿no es cierto?, a qué se refiere la densidad, ¿ya? Decimos que es un sistema no denso, ¿por qué, profesor? Vuelvo a repetir, porque entre dos números naturales consecutivos no existe, pues, otro número natural. ¿No entiendo, profe? Mira para acá. Por ejemplo, acá voy a tener dos números naturales consecutivos. ¿Cuál, profesor? Por ejemplo, el 2, ¿de acuerdo? Y en este caso, el 3. Pregunto, ¿el 2 es un número natural? Claro que sí. Eso creo que no haya
nada que explicar. El 3, lo propio, ¿no es cierto? También es un número natural. Pregunto, a ver, entre el 2 y el 3, ¿existe otro número natural? No hay, pues. Entonces, por esa razón decimos que el sistema de los números naturales es un sistema no denso. Porque entre dos números naturales consecutivos no es posible hallar otro número natural. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, y por esa razón decimos que es no denso, de manera empírica, por esa razón. Pero, a ver, ahora si nosotros nos vamos a ir, a la parte matemática estrictamente axiomática, vamos a decir lo siguiente. Decimos que el sistema de los números naturales es un sistema no denso. ¿Por qué razón? Porque no cumple la propiedad de densidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la propiedad de densidad, profesor? Precisamente te lo voy a definir acá sí. Mira, decimos así, a ver, un conjunto A cualquiera, se dice que es denso, ¿no es cierto?, respecto a la relación de orden, en este caso menor que, si tenemos un elemento A que pertenece al conjunto A, un elemento B que pertenece también al conjunto A, entonces, ¿no?, tenemos que saber, o se da la relación que A es menor a B, ¿de acuerdo? Entonces, para dos números cualesquiera que pertenezcan a un conjunto, se tiene que dar pues la siguiente relación, que A tiene que ser menor a B. Solo ahí vamos a poder hablar de densidad. No entiendo, profe. Mira, entonces mejor te lo defino matemáticamente. Mira, para todo, esto por favor también ya fue examen, por eso que esté en un recuadrito, para todo A, B, que pertenece, por ejemplo, a un conjunto cualquiera, a un conjunto A, ¿de acuerdo? Existe, mira para acá, a ver, existe ¿qué cosa? Al menos un elemento C que también pertenece al conjunto A, ¿de acuerdo? Tal que, ¿qué cosita podemos en este caso concluir? A sea menor a C y C a su vez sea menor a ¿quién? Sea menor a B, ¿de acuerdo? Mira para acá cómo estamos definiendo, a ver cómo se define la densidad para un conjunto. Vuelvo a repetir. Y ha sido pregunta de examen, viene de esta manera. Para todo elemento A, B que pertenece al conjunto, los números, al conjunto A, perdón, en este caso, existe pues un elemento C que pertenece también a dicho conjunto, en este caso el conjunto A, tal que dicho elemento que estamos en este caso, que estamos admitiendo, dice, debe estar entre A y B. O sea, vale decir, tal que A sea menor a C y C sea menor pues a B. ¿De acuerdo? Definición de la propiedad de densidad respecto a la relación de orden. No se olviden que en este caso, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Acá tenemos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa esta partecita? Para todo, ¿no es cierto? Esto por favor tenlo presente porque bastante lo vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, el símbolo E de manera invertida, ¿qué significa? Existe, ¿no es cierto? ¿Existe qué cosa? Existe, ¿qué cosa? Al menos, ¿ya? Mira para acá, existe al menos un elemento C que pertenece al conjunto A, tal que A es menor a C y menor a B. Muy bien, hemos definido la propiedad de densidad, en este caso para un conjunto. Muy bien, si me has entendido entonces, ahora vas a responder a las siguientes interrogantes, a las siguientes preguntas. Dice, en la observación del símbolo 7, respecto a la relación de orden, me da tres, me da tres enunciados. Ha podido ser más, ya no me alcanzaba la pizarrita, por eso solamente puse estos tres ejemplitos, ¿ya? O estos tres enunciados, estas tres definiciones, ¿no? Me hablan para el conjunto de los naturales, para el conjunto de los enteros y para el conjunto de los racionales, y la pregunta es la siguiente: ¿qué conjuntos en este caso son densos? Y profesor, pues ¿cómo voy a hallar eso? Tienes que aplicar la definición Papillon, ¿no? De tal manera que en este caso, ¿no? En este caso pongamos si es verdadero o falso, ¿ya? A ver, ¿cómo sería, chicos? A ver, vamos, ustedes primero. A ver, ustedes primero, jóvenes, ¿cómo sería? ¿Sí? A ver, ¿de una vez?
A ver, te ayudo en un hito, a ver, te ayudo en un hito o tal vez dos y tú vas a hacer los siguientes, ¿ya? Creo que no me están captando todavía la idea. Dice así, mira. A ver, me dan la siguiente definición y me dicen lo siguiente, a ver, si en este caso la definición es un conjunto denso o no denso, ¿ya? Mira, entonces no te olvides que en este caso, a ver, acá tenemos para, ¿qué significa? Para todo, ¿no es cierto? No te olvides ese detalle, ¿ya? Para todo A, B que pertenece al conjunto de los números naturales, existe, mira, no te olvides que esto es, existe, ¿qué cosa? Existe, ¿qué cosita? Al menos, ¿no es cierto? Existe, ¿qué cosa? Al menos un elemento C que pertenece a los naturales, tal que A es menor a C y menor a B. Profe, ¿cómo hago en esta partecita? A ver, mira. Para dos elementos, pregunto, a ver, ¿conoce los dos elementos? Yo me puedo poner, pues, a ver, dos elementos, por ejemplo, a ver, el 5, o, a ver, por ejemplo, el 6 y en este caso el 7, ¿ya? El 6 y el 7, pregunto, ¿pertenece al conjunto de los números naturales? ¿Está bien o no? Claro que sí, sí pertenece al conjunto de los números naturales, ¿ya? Ahí estamos, ¿sí? Entonces, a ver, si yo tengo los dos elementos, dice, a ver, existe un elemento C que también pertenece al natural tal que se cumpla la siguiente relación, o sea, que 6 sea menor a un numerito y esto menor a ¿cuánto? Menor a 7. Pregunto, chicos, pregunto, señoritas, ¿existirá algún numerito entre el 6 y el 7? No, pero profesor, ¿no hay ningún otro número natural que pertenezca a los números naturales? No, profesor. Ah, ya. Entonces decimos que la relación es falsa, ¿no es cierto? Entonces, esto es falso. O sea, ¿qué quiere decir todavía? Que es un sistema, mira, que es un sistema todavía no denso, ¿de acuerdo? En esta partecita lo pondremos otra vez un poco más pegadito para que entre, ¿ya? Es un sistema no denso, ¿sí? Muy bien, entonces, ojito, ay, caracho. A ver, acá, ¿ya? Es un sistema no denso, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué hemos hallado, profesor? Hemos hallado, pues, que el conjunto de los números naturales es un sistema no denso. ¿Te habrás dado cuenta cómo lo he hecho? ¿Ya? A ver, vamos para la segunda. Muy bien, entonces en la primera proposición, ¿no es cierto? En la primera definición, entonces decimos que es falso. Y que en este caso, ¿qué concluimos? Que el conjunto de los números naturales es un conjunto no denso, ¿ya? A ver, unita más, mira para acá, a ver, dice lo siguiente. Para todo A, B, no te olvides, en este caso, a ver, para todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Para todo, ¿ya? ¿Qué cosita, profesor? Elemento A, B que pertenece a los números enteros, ahora estamos hablando de los números enteros. Existe, no te olvides, existe. ¿Ya? ¿Qué cosita, profesor? Al menos, ¿ya? No te olvides, existe al menos. Un elemento C que pertenece a los números enteros, tal que A sea menor a C y C sea menor a ¿cuánto? Sea menor a B. A ver, profesor, ¿cómo entendemos esto? Nuevamente, similar a lo que te estaba comentando. Por ejemplo, a ver, dos números enteros, profesor, el menos 3 y en este caso el menos 2. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Pregunto, ¿pertenecen a los números enteros? Claro, ¿no es cierto? En este caso, el menos 3 y el 2 pertenecen pues a los números enteros, ¿ya? Muy bien. Pregunto, a ver, ¿existe un número entre ambos? O sea, vale decir, entre el menos 3, a ver, acasito, mira, para lo siguiente, a ver, entre el menos 3, ¿no es cierto? Y el menos 2, ¿existe otro número entero? A ver, chicos, piensen, no hay, pues, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces la relación, o perdón, en este caso la proposición, es pues falsa. ¿Qué podemos concluir? Concluimos pues que el conjunto, en este caso, de los números enteros, es un conjunto nuevamente no
denso, ¿no es cierto? Entonces concluimos que el conjunto de los números enteros es un conjunto no denso. Pregunto, ahora sí, ¿se ha entendido? ¿Sí? Muy bien, todavía es más, a ver, todavía es más. Para lo siguiente, a ver, para lo siguiente, nuevamente igualito, no te olvides que en este caso el signo para todo, ¿ya? No te olvides el signo para todo, ¿sí? Muy bien, para todo elemento A, B que pertenece a los números racionales, decimos lo siguiente, a ver, existe, mira para acá, ¿existe qué cosa? Al menos, ¿no es cierto? ¿Qué cosita existe? Al menos un elemento C que pertenece ahora a los racionales, tal que A es menor a C y menor a B. Pregunto cómo se entiende la siguiente definición, de la siguiente manera. Mira, a ver, para todo elemento, por ejemplo, si yo tengo un medio, ¿no es cierto? Y tengo, a ver, acasito, o mejor lo ponemos de esta manera, está bien, un medio, ¿ya? Está bien, un medio. Y luego tres medios, ¿de acuerdo? ¿Pertenece, pregunto, a los números racionales? ¿Es correcto o no? Claro que sí. Pregunto, a ver, pregunto, chicos, pregunto, señoritas, pregunto. Entonces, mira, entre un medio y en este caso tres medios, pregunto, a ver, ¿habrá otro número racional? Otro número que pertenezca a los números racionales. ¿Verdadero o falso? Ah, profesor, en este caso sí es verdadero. Claro, pechochera. ¿Por qué, profesor? Claro, pues entre un medio y tres medios hay pues infinitos números racionales, ¿no es cierto? Entre estos dos numeritos hay pues infinitos números racionales, entonces cumple pues con la relación, entonces, perdón, es verdadera. ¿Y qué podemos comentar? Simplemente lo siguiente, ¿no? Concluir qué cosita, que el conjunto de los números racionales es un conjunto, ¿qué conjunto? Es un conjunto denso, ¿ya? Entonces, ahora sí, si me has entendido, pregunto, chicos, pregunto, señoritas, a ver, si me has entendido, ahora sí, pregunto, mira, para el conjunto de los números racionales hemos dicho que sí es denso. Pregunto, a ver, para los irracionales, para los reales, para los complejos, ¿no es cierto? Pregunto, ¿serían conjuntos densos o no densos? A ver, por favor, tú ya no lo hice más porque ya no me alcanzó la pizarrita. A ver, hazlo para los irracionales, para los reales, para los complejos. ¿Y cómo te va a salir? A ver, vamos a ver cómo sería, chicos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Les salió o no? A ver, ¿qué decimos, chicos? ¿Qué tal? ¿Salió o no? Entonces, para terminar todavía, lo siguiente, a ver, la pregunta era así, ¿qué conjuntos, en este caso, a ver, son densos? ¿Qué conjuntos, jóvenes? Les he pedido, estamos analizando 6 conjuntos numéricos, naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, perdón, y finalmente los complejos, ¿no? Los 6 conjuntos numéricos. La pregunta es la siguiente, yo les he mostrado 3 de ellos, ¿de acuerdo? Te he pedido que me hagas para los irracionales, te he pedido que hagas para los reales y para los complejos. La pregunta al final es la siguiente, ¿qué conjuntos son, pues, en este caso, qué conjuntos numéricos son densos? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los conjuntos densos? Al final, de una vez, a ver, mira para acá. Los conjuntos, que en este caso, para que cotejes tus respuestas, que son densos, ¿quiénes son? Primero primero, ¿quiénes son? Lo que hemos hallado. ¿Quiénes son? Los racionales. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué conjunto numérico más es denso? Profesor, también he hallado que los irracionales son densos. Claro, pues chicos, ¿no es cierto? Habrás hallado también que los irracionales son densos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, profesor, también he hallado, me sale que los reales, profesor, también son densos. Correcto, papá. Estamos bien, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, ¿qué otro conjunto numérico? Profesor, también he hallado que los complejos es un conjunto denso. Muy bien, si ya salió así, estamos en lo correcto.
¿Y cuáles son los únicos conjuntos no densos? ¿Cuáles son? Precisamente los naturales, porque nos ha salido falso, y los enteros, ¿no es cierto? Entonces, los únicos, en este caso, conjuntos no densos, son pues, mira para acá, los naturales y precisamente los enteros, ¿de acuerdo? Entonces, viene bastante, vuelvo a repetir, esto por favor, a ver, en el examen de admisión. Los conjuntos numéricos densos, racionales, irracionales, reales y complejos. Los conjuntos numéricos no densos, los únicos, los naturales y los enteros. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, chicos, muy bien, señoritas. Un poquito que la teoría, vuelvo a repetir, es un poquito ampulosa y hay que hacerlo pues de manera detallada, ¿ya? Muy bien, espero jóvenes se haya entendido, espero haber sido explícito en esta primera partecita. Profesor, ¿esa es toda la teoría? No, pues chicos, como ya te habrás podido dar cuenta, falta todavía más, ¿no? Entonces yo lo voy a pasar a la siguiente pizarrita y espero también estén atentos, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces a lo siguiente.